Entonces vamos a pasar a esta pregunta que hizo un joven. Un joven hizo esta pregunta. En Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17. Creo que todos nosotros hemos escuchado esta historia. No creo que no haya ninguno acá que no haya escuchado esta historia. La historia de un joven muy preparado, un joven que era rico, un joven religioso, un joven aparentemente humilde, un joven que guardaba ciertos mandamientos, un joven que buscaba lo que es la vida eterna, un joven que sabía que la vida eterna no la tenía, por eso la buscaba, porque nadie va a buscar algo que ya tiene. Él sabía que no la tenía, entonces él va a la fuente correcta. Aparentemente todo lo estaba haciendo bien, pero el Señor le cortó todos los esquemas que él traía. Y el Señor no le contesta directamente la pregunta, sino que le hace otra pregunta. Y vamos a leer la historia, Marcos capítulo 10. Esta historia está en los 3 evangelios. Cuando algo se narra en los 3 evangelios, hay que prestar atención. Bueno, la Biblia toda, pues hay que prestar atención, pero cuando se repite algo, o cuando los 3 evangelios narran la misma historia, significa que es una historia muy importante. Pero en los 3 evangelios a veces no sale igual, exactamente igual. Por una simple y sencilla razón. Es como cuando uno va por la calle y ve un accidente y van varias personas y varias personas van a mencionar algo diferente. Por ejemplo, Mateo menciona cositas que Lucas no la menciona o Marcos no la menciona. Es decir, si yo veo un accidente, digo, no, chocó un turismo, chocó con un camión y el camión era blanco y me quedo ahí. Viene otro, sí, un turismo choca con un camión, pero iban 4 personas, una murió. Entonces viene otro y dice, sí, fue el accidente, pero porque iba por el teléfono, iba hablando por el teléfono, por eso se produjo el accidente, y estas personas murieron, esta no, pero llegó la ambulancia y lograron rescatar y esta persona no murió. Entonces, ellos lo que están es ampliando lo que es la información. La Biblia no se contradice, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que no está en un lado está en otro lado. Todos dan información y cuando unimos toda esta información, pues nos damos cuenta, ya tenemos toda la información para nosotros poderla saber y poder extraer esa exégesis, lo espiritual, lo que Dios nos trata de decir a través de esta historia. Vamos a leerla en Marcos capítulo 10, verso 17 al 22, dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero miren cuál fue la reacción de él. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si analizamos detalladamente, dice que al salir él para seguir su camino, nosotros, bueno, siempre hay que ir respetando, aunque en el griego y en el hebreo no hay punto ni coma, bueno, pero nosotros en nuestra Biblia, nosotros pues no tenemos en español, y aquí hay que ir respetando todo esto para adentrarnos bien en lo que nos trata de decir el Señor. Al seguir él para seguir su camino, no dice para seguir el camino, sino para seguir su camino. Y uno se pregunta cuál era el camino, cuál era su camino. Pues desde que él comenzó a andar, incluso a los 12 años, se va al templo y aparentemente lo dejan perdido sus padres, y él no estaba perdido, sino que él estaba donde tenía que estar, en los negocios de su padre. El camino de él, cuando llega a los 30 años, pues él se bautiza para comenzar su ministerio y empezar a predicar aquellas palabras que decían arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Él comienza su camino, pero aquí él va camino hacia la cruz, porque ya le faltaba poco al Señor para ir a morir a la cruz. Él empieza en Belén y termina en el Gólgota, en la cruz del Calvario, muriendo por toda la humanidad. Por eso dice, al seguir su camino, y a él siempre le seguía bastante gente. No solamente sus discípulos, sino que siempre andaba con una multitud. Algunos andaban por interés, porque claro, el Señor hacía milagros y lo que querían era aprovecharse de los milagros de la comida. Incluso a ellos en una ocasión les dijo, vosotros me buscáis por la comida, porque yo os di alimento. Por eso venís a buscar, no porque por otra cosa. Y había otro grupo que lo andaba con el Señor porque no hallaban cómo quitárselo en medio y siempre le andaban buscando defectos y el Señor le sacaba absolutamente todos a ellos. Incluso en el capítulo 23 de Mateo les dice hipócritas, les dice víboras, les dice sepulcros blanqueados y les dice una serie de cosas a los fariseos porque siempre ellos buscaban un pequeño detalle para acusarle y nunca le hallaron algo para acusarle, sino que ellos inventaban cosas. Entonces él sale, dice, para seguir su camino. Vino uno corriendo. Él no va con un grupo que van corriendo, sino que él llega solo, él llega por su propia cuenta. Dice que va corriendo. ¿Por qué va corriendo? Porque lleva prisa, el Señor se le va la oportunidad de hablar con el maestro. Entonces él va corriendo, él tiene prisa. ¿Por qué tiene prisa si es un hombre que es rico, si es un hombre religioso? Pues él había escuchado del Señor. Y él quería hacerle la pregunta más importante de su vida, como ¿cómo puedo heredar o qué debo de hacer o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces él quiere hacer algo para obtener la vida eterna, porque no la tenía dinero, pero no tenía la vida eterna. En una ocasión donde yo vivo, había un señor que tenía mucho dinero, incluso era dueño de un condominio, pero él le había hecho lujos adentro y tenía bastante dinero y él tenía un perro que lo sacaba así siempre, yo lo miraba y él tenía a su esposa y un día pues me di cuenta que había muerto y un muchacho pues me dijo, se mató alguien. Él de repente, aparentemente estaba normal, con dinero, pero él no le daba sentido a la vida. Él lo tenía absolutamente todo, pero tenía ese vacío dentro de sí mismo. Y optó por quitarse la vida. Bajó al lobby, yo vivo en un edificio, llegó al lobby y empezó a discutir con el que estaba, con el security que estaba ahí. Le dijo que lo iba a matar y que no sé qué, entonces llamaron a la policía y él sube de vuelta, se va en el elevador, sube al último piso y se encerró en el gimnasio. Cuando la policía llegó, tumbaron las puertas, miraron que se había colgado y se había ahorcado, se mató. Pero era una persona que yo lo miraba, yo lo saludaba a las mañanas, aparentemente normal todo, un hombre que tenía mucho dinero, pero se terminó por quitarse la vida. Porque son personas que aunque el dinero no lo llena todo, la riqueza no está por lo que yo tengo, la riqueza está por lo que yo soy. Y si tenemos al Señor Jesucristo, nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Porque Él nos va a sustentar. Y yo digo una cosa, el Señor Jesucristo no permitió que todos nosotros de los que estamos aquí fuéramos ricos. A lo mejor si hubiéramos sido ricos, a lo mejor si yo hubiera sido rico, ya ¿qué tiempo me iba a quedar para ir a la iglesia? ¿Qué tiempo me iba a quedar para estudiar la palabra del Señor? O a lo mejor anduviera en cosas de negocios. Entonces por eso a lo mejor el Señor no permitió que nosotros fuésemos ricos, sino que los tiene, pero tampoco, él dice, como dijo David, dijo yo fui joven y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor siempre nos va a sustentar, entonces Él nos tiene así con lo que nosotros tenemos. Cuando Él dijo el Padre Nuestro, Él lo dijo basado en el desierto, cuando dijo que debíamos de orar por el pan nuestro de cada día, no del de mañana, no del de la otra semana, el otro mes, el otro año. El pan nuestro dános hoy, cada día, una dependencia total de Dios, así como los niños dependen de sus padres, así quiere el Señor que nosotros dependemos de Él para Él poder manifestar su gloria. Entonces Él llega corriendo y me imagino que uno de ellos se frotó las manos, Judas. Me imagino que Judas, claro, como él lleva la bolsa, él es el tesorero, pues al ver este muchacho que viene corriendo al Señor y es rico, pues él dijo, me imagino que dijo, ya resolvimos todo, ahora los viajes van a ser diferentes, vamos a comer diferente porque tenemos un rico en el grupo. Muchacho era un candidato para ser discípulo del Señor, pero el Señor, como escudriña los corazones, el Señor sabía lo que había en el corazón de él. Era muy religioso,
Pero su Dios no era el Dios nuestro. Su Dios eran las riquezas. ¿Y de qué sirve tener muchas riquezas? Ganar el mundo, como dice la palabra del Señor. Si pierdo el alma, pierdo la vida. Si estamos de paso en esta tierra. Él dice que hincó su rodilla, si vemos ahí dice que llega corriendo, e hincando la rodilla, ahí mismo en el verso 17, e hincó la rodilla. Un judío no iba a hincar la rodilla delante de nadie. Pero él es judío, religioso, e hinca la rodilla. Esto es le está haciendo reverencia, humildad, respeto, lo está reconociendo. Está reconociendo al Señor como un buen maestro, no como Dios, sino que como un buen maestro. Dice que hinca su rodilla. Y yo analizaba esto hoy en la tarde. Cuando él hinca su rodilla, pienso yo que a veces, voy a explicar bien esto. No todo el que se hinca está dispuesto a obedecer lo que Dios manda. Porque este se hincó. Este se hincó delante de Jesús y no estuvo dispuesto a obedecer lo que Cristo le decía, lo que Cristo le dijo. Y yo digo una cosa también, si nosotros queremos orar de rodillas, pues ¿quién lo impide? Podemos orar de rodillas. Y yo digo, hermano o hermana, no tenga pena si quiere orar de rodillas aquí en la congregación. Lo puede hacer, el Señor oraba también de rodillas, pero hacerlo siempre para el Señor. Entrar en intimidad con el Señor. Cuando nosotros dijo, cierra la puerta, entra a tu aposento, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hay manera, no hay forma de orar, pero sí es un acto de humillación, orando de rodillas, doblando rodillas, pidiéndole al Señor, porque nos estamos humillando delante de Él. Y este joven se humilló delante de Él y le hace esta pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esto es lo que yo decía. Si él dice, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Es porque no tenía la vida eterna y él la buscaba y la busca de una manera tremenda porque va corriendo hacia el maestro. Pero él no se equivoca de persona, él va a la fuente correcta. Y le va a preguntar a él. ¿Por qué no fue a preguntarle a otro de los rabinos? No, le pregunta directamente a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora bien, la mente judía, para el judío, era de hacer obras. Por eso dice, ¿qué haré? ¿Qué obra tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para ellos era hacer cosas, porque haciendo cosas yo me puedo ganar el cielo. Pero él lo que se equivocó, sino que en la ley decía, el que hagas estas cosas, en Romanos capítulo 10, verso 5, vivirá por ellas, la ley de Moisés. Pero nadie puede cumplir la ley. Por eso el Señor le dice, por eso el Señor después le va a hablar de los mandamientos si Él los ha guardado. Pero el enfoque es en las obras de ellos. Haciendo cosas obtengo la salvación. Por eso el carcelero de Filipo, dice la palabra del Señor que Pablo y Silas estaban orando en la cárcel después de ser castigados. Imagina el gozo que tenían estos hombres, ponerse a cantar. Estaban cantando y después orando. Y ellos con aquellas heridas y todo. Y dice que de repente vino un temblor, un terremoto tremendo y que se abrieron todas las puertas de los presos y las cadenas, dice que se cayeron. Entonces el carcelero, el que estaba pendiente, claro, se van a todos estos presos, a mí me van a matar. Entonces él dice, lo primero que hace es que busca luz. Y dice que estaba temblando. Y se postra sobre Pablo y Silas y le dice, yo encontré esta palabra porque la había pasado un poco por alto, le dice, señores, ¿cómo puedo ser salvo? Pero esa palabra señores aparece con mayúscula. Él del espanto que tenía, viendo todo lo que está pasando, él incluso se va más allá. Y les habla como de señores, como ángeles, o qué sé, como algo más allá. No los vio como humanos incluso. Y les habla estas palabras,
pero le dice esta misma palabra: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces es aquel texto que nosotros conocemos desde antaño, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa misma noche aceptaron todos los de su casa y fueron bautizados, y el mismo que le había dado latigazos al apóstol Pablo y así las terminó curando sus heridas. Pero la pregunta es: ¿qué debo hacer? ¿Qué hago para ser salvo? Es lo mismo, porque ellos se enfocaban en hacer cosas. Pero para obtener la vida eterna yo no debo de trabajar. No se consigue haciendo obras, no se consigue trabajando. La vida eterna no la conseguimos, no la merecemos tampoco. Nadie se merece la vida eterna, porque es por gracia. Ahora nosotros debemos de analizar qué es gracia, qué es la gracia. ¿Por qué siempre se menciona por gracia soy salvo? ¿Pero qué gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? La gracia es el favor inmerecido. Dios me está haciendo un favor a mí que yo no me merezco. Esa es la gracia. No se compra la salvación. Él tenía todo el dinero, pero no podía comprar la salvación, sino que fue a buscarla a la fuente, al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra: porque de tal manera, este texto tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ahí está la palabra clave, la vida eterna. Porque a veces nosotros pasamos pensando, se pasa pensando, es que yo o pierdo la salvación o no pierdo la salvación. Bueno, este texto le está diciendo si la pierde o no la pierde. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice en Juan capítulo 28, me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 6, verso 28. Juan capítulo 6, verso 28 y 29. Como ellos se enfocan siempre en las obras, como lo de ellos es hacer y hacer, y hay una serie de mandamientos, 613 mandamientos, que nadie pudo cumplir la ley, solamente el Señor Jesucristo, porque la ley, dice el apóstol Pablo, fue como un ayo. La ley nos llevó a Cristo. Dice Juan capítulo 6, verso 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra, no es haciendo cosas. Porque puedo hacer lo que yo quiera, pero si no creo en el Señor. Y creer es sinónimo también de obedecer. Como cantábamos, obedece y confiar en el Señor. 6, 28 y 29. Y en Efesios dice: porque por gracia sois salvos. O sea, nadie se merece nada, sino que es un don de Dios. Por gracia sois salvos, es un favor inmerecido. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir: no, yo hago esto, yo me merezco la salvación, yo estoy haciendo esto, yo, como hacían los fariseos, yo. Y así me obtengo el favor de Dios y soy salvo. Pero es que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos el verso 28, donde estábamos en la historia del joven rico. Jesús le dijo, aquí viene la respuesta de Jesús, pero con otra pregunta. Qué interesante que cuando Nicodemo llega y le dijo: Señor, sabemos que viene de Dios, porque las obras que tú haces nadie las puede hacer, y empieza a tirarle piropos al Señor, y le dijo al Señor: espérate Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Automáticamente le dijo cómo podía entrar al reino de los cielos, pero al joven rico no. Al joven rico le cambió, al joven rico le hace otra pregunta. Y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Es decir, me estás reconociendo como Dios porque me estás llamando maestro bueno. Él dice: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y ahora viene, los mandamientos, sabe, me imagino que el joven rico estaba, cuando les pregunta el Señor, en Mateo dice: ¿cuáles? Porque hay muchos, hay 613. Entonces el Señor
a propósito le menciona estos mandamientos, que tiene que ver con la relación con el prójimo. A propósito, el Señor sabe que Él no puede guardar todos los mandamientos, porque la ley de Dios es perfecta y no hay uno perfecto. Por eso en Mateo también dice, ¿quieres ser perfecto? Como quieren decir, ¿quieres ser la ley en sí mismo? ¿Quieres guardar toda la ley? Esto es imposible. Esto es imposible. Pero aquí le dice, los mandamientos sabes. No adulteres. Me imagino que el joven rico, no, yo no he adulterado. Ok, voy bien. No mates. Ok, voy bien. No, yo no he matado a nadie. No hurtes. No, yo no he hurtado. Voy bien. No digas falso testimonio. No, yo no le ando levantando testimonio a otra persona. Yo no digo falso testimonio de mí. No defraudes. No, yo no he defraudado a nadie, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. No, yo esto lo he hecho. Por eso viene en el verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 2 veces menciona la palabra maestro. No lo está reconociendo como el Hijo de Dios, lo está reconociendo como un maestro. Y esa palabra de maestro la mencionó Judas. Judas nunca le llamó Señor al Señor Jesucristo. Maestro le llamó en una ocasión, pero no Señor, que es totalmente diferente. ¿El Señor Jesucristo fue el maestro? Sí, el mejor maestro que ha existido, y nunca habrá un maestro como el Señor Jesucristo. Pero no solamente Él fue un maestro, sino que es un rey, sino que es Dios, Dios mismo. ¿Y cuántos dioses hay? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay un solo Dios. Él tenía a Dios mismo encarnado enfrente. Por eso le dijo que solo hay uno y bueno, solo Dios. Es decir, me está reconociendo como Dios, pero él sigue con esto de maestro. Y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El verso 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Una pregunta, ¿Jesús ama a los ricos? Claro que los ama. Este era un rico y dice que mirándole, le amó. ¿El dinero es malo? No es malo el dinero. Con dinero se paga esto, con dinero se paga lo otro. Lo malo es el amor al dinero. Y el rico había convertido su Dios, su dinero era su Dios. Había convertido sus riquezas en un Dios. Allí estaba el problema de él. Allí estaba el problema de él. Pero ahí en el verso 21 dice, y le dijo, no, lo mira con amor. Una vez yo hablé de las miradas de Jesús, pero me imagino esta mirada cómo pudo haber sido. Lo vio con amor. Y le dice, una cosa te falta. No son muchas, una te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. El Señor Jesucristo no quería que Él quedara en la calle. A veces este texto se puede interpretar mal. Bueno, que venda absolutamente todo. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? El Señor lo que quiere es que nosotros pongamos en primer lugar a Él. Él es nuestro primer amor. Él es la prioridad en nuestra vida. Él tiene que estar sobre todo. Porque Él es sobre todas las cosas. Lo que Él quiere es despréndete de esto que te está haciendo mal. Esto te va a llevar a la condición, a la condenación. Por eso le ama, porque ha guardado estos mandamientos, pero lo que ha guardado es la letra, no el espíritu de la letra. Porque el Señor Jesucristo dijo, bueno, dice la Biblia, no hay que adulterar al acto. Pero el Señor dice, no, si alguien codicia a la esposa de su prójimo, ya adulteró. Para adulterar no es necesario ir al acto. Entonces el espíritu de la ley divina de Dios va más allá. Va más allá. Él entendía lo que es la letra, pero no el espíritu de la letra.
¿Y qué dice ahí en el mismo verso 22? Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí estaba. Su corazón estaba en lo que tenía, en las posesiones que él tenía, y le dio la espalda al Señor. La única persona que se fue peor de lo que vino. Todos los que venían al Señor Jesucristo se iban contentos. Se iban, los ciegos se iban mirando, los cojos se iban saltando, dando gloria al Señor. Los endemoniados se iban libres, incluso los muertos volvían a la vida. Pero este se fue peor, este se fue triste, porque tenía muchas posesiones, porque había puesto su corazón en lo que tenía. Entonces la pregunta es, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Cómo yo puedo tener la vida eterna? Creer en el Señor. Confesar nuestros pecados. Confesar es reconocer que soy un pecador y que merezco de emergencia la salvación. Que necesito que el Señor restaure mi vida. Reconozco que soy un pecador y que necesito al Señor porque Él es el único que puede limpiar mis pecados. Amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y obedecerle. Por eso le dice, y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Cuando Él dice sígueme, le está diciendo obedéceme, porque son palabras que van juntas. Porque yo puedo seguir a alguien, pero desobedeciendo. Bueno, me obligó, tengo que ir. Lo sigo. ¿Por qué? Pero ya, aunque vaya, voy, pero no voy bien, porque tengo que hacerlo. Seguir al Señor, obedecer al Señor es seguirle, y seguir al Señor es obedecerle. Cuando Él dice, sígueme, le está diciendo, obedéceme al mismo tiempo. Él sabía que no tenía la vida eterna, pero la buscó. La pregunta es que nosotros debemos de hacerlo esta noche. ¿Dónde yo voy a pasar la eternidad? Porque hay una eternidad también en el infierno, la muerte segunda. Y el Señor no quiere que nadie vaya a ese lugar. Porque es un lugar de tormento, un sufrimiento tremendo para siempre. Y Él ofrece en esta noche la vida eterna. Y el Señor lo sigue amando si usted todavía no ha conocido al Señor Jesucristo. Él le ama. Y por eso Él murió en la cruz del Calvario. Él lo hizo absolutamente todo para que nosotros tuviéramos esa gracia, confesando nuestros pecados. Él le dijo en el verso 21, una cosa te falta. Lo que a usted le puede faltar en esta noche es reconocer, aceptar al Señor Jesucristo, recibir al Señor Jesucristo. Esa es la única cosa que a usted le falta, si todavía no ha recibido al Señor Jesucristo. Es recibirle. Esa es la única cosa que le... No, es que si acepto me complico en esto, no puedo dejar esto otro. No, lo que el Señor está pidiendo es su corazón. Una cosa le hace falta y es recibirle y es aceptar. Vende todo lo que tiene. El Señor no le está pidiendo que se desprende del carro, de todo lo que tiene. Lo que el Señor nos dice a nosotros es que renunciemos lo que tenemos, renunciemos al pecado. Vende todo lo que tienes, soltar el pasado. Es que no puedo dejar este vicio. No, es que eso se va a encargar el Señor. Suéltelo. Que el Señor se va a encargar de quitarle eso. Por eso le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él tenía que elegir a Cristo o a las riquezas y lamentablemente eligió las riquezas. Hoy me pregunto, ¿dónde está el joven rico en este momento? No sabemos. No sabemos. Pero él tuvo la gran oportunidad y desperdició esa oportunidad que él tenía. La respuesta, miren que él se fue.
Él le dio la espalda al Señor y él se fue triste. ¿Por qué no esperó un poquito más? ¿Por qué no esperó que los discípulos hablaran y él estar ahí esperando? ¿Por qué no esperó? La respuesta se la dio a los discípulos. La respuesta de la pregunta que él hace. No se la da ahí, sino que le contesta con otra pregunta. Pero la respuesta se la da, si se fijan bien en el verso 30, en el verso 28 hasta el 30 de Marcos 10, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, ya él ya se había ido, y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí está la respuesta, pero él no esperó la respuesta. Él se fue. Él se fue porque su corazón estaba en las riquezas. Lo que le está diciendo cuando dice que tiene que dejar a padre, a madre e hijo, no es que va a dejar abandonado, sino es ponerlo a él primero. Que él sea el primero, que él sea el centro de nuestro hogar. Para así tener un hogar bendecido, porque en un hogar donde está Dios es un hogar bendecido, pero un hogar sin Dios, ahí pasa cualquier cosa, porque Dios no está morando ahí en ese hogar, Él se fue triste. Yo le digo en esta noche, si usted todavía no ha conocido al Señor Jesucristo, no haga lo mismo que hizo el joven rico. No se vaya triste de este lugar, sino que váyase con el gozo de la salvación, sino que váyase con la vida eterna. Si usted ha venido a este lugar y no conoce al Señor, pues el Señor le ofrece la vida eterna. Y quiero que leamos todos un versículo que está en Juan 5:24 y terminamos. Juan 5:24. El Señor no quiere que se vaya triste de este lugar. Él tuvo la gran oportunidad y la desperdició. Juan 5:24, y me gustaría que lo leyéramos todos en voz alta. Dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted escuchó la palabra en esta noche. Aquí dice, de cierto os digo, en hebreo sería amén, amén. El que oye mi palabra, ¿usted escuchó la palabra hoy en día? Ahora viene el segundo. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso es lo único que el Señor pide. Y cree al que me envió. Oír su palabra, creerle a Dios, y Él le da vida eterna. Y no vendrá condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no andan conforme a la carne, sino en el Espíritu, dice la palabra. Y en esta noche usted puede obtener la vida eterna y pasar de muerte a vida. Solamente es creerle a Dios, reconocerle a Él como nuestra máxima autoridad. Decir, Señor Jesús, yo soy un pecador. Reconozco que soy un pecador, pero sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Sé que tú resucitaste. Y sé que tu sangre me limpia mis pecados. Porque dice la palabra del Señor que la sangre de los machos cabrillos, de toda esa sangre que se hacían antes en los sacrificios, no podían perdonar los pecados, pero la sangre de Cristo sí puede limpiarnos de todos nuestros pecados y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas dice que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Olvide el pasado, lo que hizo, porque todo el Señor lo hace absolutamente nuevo. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiere entregarle su vida al Señor?
y tomar esa mejor decisión y no ser como el joven rico, irse triste de este lugar, tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y desperdiciar la gran oportunidad porque no sabemos el día de mañana. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiera reconciliarse, que quiera aceptar al Señor, que quiera dar ese paso, ir en serio con el Señor, no entregarle la vida a una religión o seguir a un hombre? Se sigue al Señor, porque ningún otro, dice la palabra del Señor, que hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Y si no lo hay, que el Señor le continúe bendiciendo. Y me gustaría que el hermano Sergio pasara aquí al frente. Me imagino que el hermano tiene unas palabras. No sé lo que te quiera. Gracias. Buenas noches, hermanos. Amigos. Bueno, estar junto a ustedes. Les voy a dar un poco cortito testimonio. Si no hubiera sido hermano Chris, se hubiera perdido por ahí todavía. El GPS, el carro, me apagó ¿se llama Wi-Fi? El teléfono se me fue ciego y yo seguí manejando. Yo estaba seguro que estaba pasando Waterford, no, Torrington, y por ir desorientado me fui 10 millas a un pueblo más adelante. Entré al pueblo y volvió y me dice, llegaste a tu destino. Empecé a buscar la capilla aquí y me perdí más. Y yo dije, Señor, ¿qué hago ahora? No sé dónde estoy. Y a un señor anda caminando un perro y le pregunté si estaba cerca de Juan Dublin, aquí. Juan Dublin, le enseñé la dirección. No, estás en otro pueblo. Tienes 10 millas que volver atrás. Yo digo, Señor, ¿cómo hago? El carro no me funciona. Y me suena el teléfono del hermano. Y eso me dio tanta alegría porque yo no había hecho una llamada aquí, yo no tenía teléfono. Y él me ayudó a llegar. Así que gracias al Señor. Veo que estamos en la misma conexión todos. Amén. Y eso es lo que deberíamos de estar. Así que por eso llegué. ¿Cuántos minutos tarde, hermano? Como 20, ¿verdad? Como 20. Pero gracias al Señor. Saludos de la asamblea. Allá hemos estado en reunión este día y pedí las oraciones que venían para acá. Y también están orando por todos ustedes. Amén. Y hay buenos testimonios de lo que estamos oyendo. Queremos unificar la asamblea aquí, que se desarrolle la iglesia y que se haga lo que el Señor quiere hacer.